Muy buenos días, tengan todos ustedes, mis queridos hermanos, que nos sintonizan y nos ven como todos los días a las 11 de la mañana a través de este medio como es el Facebook Live. Para todos aquellos que nos van a sintonizar y ver también, un fuerte saludo y un cordial saludo a los que nos van a ver por la red social de YouTube. Esto queda grabado tanto en Facebook como en YouTube. Tú lo puedes ver. Hay un canal en YouTube, mi nombre es Alberto Alfonso Rojas, tú lo puedes ahí buscar y te puedes suscribir. Suscríbete, compártelo y haz que otras personas también reciban esta palabra. Damos gracias a Dios por esta mañana, una mañana preciosa, una mañana de bendición. Y hoy nos corresponde un nuevo profeta, Abdías. Ya vimos Oseas, vimos Joel, vimos Amós, ahora vamos a ver Abdías, el cuarto profeta de los 12 profetas menores. Estamos haciendo un estudio muy importante e interesante de estos profetas y estamos viendo lo que ellos enseñaban, lo que ellos decían. Saludamos a nuestro hermano Juan Carlos Delgado Grijalva, que nos dice buen día, Pastor Alberto, y hermanos, Dios nos bendiga siempre. Y así es, Dios nos bendice siempre. Y hoy es una mañana de bendición, una mañana de gloria y es una mañana especial. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Papito Dios por esta mañana y vamos a pedirle al Espíritu Santo precioso de Dios que tome esta clase en sus manos y que nos hable a través de su palabra. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor Jesús, por esta preciosa y hermosa mañana. Y Espíritu Santo precioso de Dios, toma mi vida y úsala para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Que esta predicación que hoy voy a traer, que esta enseñanza que hoy voy a traer, no sea con mi sabiduría y mi conocimiento humano, sino con esa unción y ese respaldo tuyo, Señor. Toca a las personas hoy. Ministra, Señor, de una manera especial. Lleva un mensaje de unción y de bendición a muchas vidas y que esta palabra llegue a muchas personas de una manera muy especial. Gracias por este profeta que hoy vamos a estudiar, como es Abdías. Gracias por los hermanos que se conectan hoy. Y gracias, Señor Jesucristo, por esta mañana preciosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos mis hermanos. Hay una alabanza, un himno más bien. Bueno, himno alabanza, muy viejito, pero muy hermoso. Lo cantábamos en nuestras iglesias hace muchos, pero muchos años. Y data de muchos años atrás. Y quiero hoy volverlo a traer aquí y que lo recordemos. Se llama Por la mañana yo dirijo mi alabanza. Vamos a escucharlo. Mi alabanza a Dios que sirve, que es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé dulce calma. Él nos escucha pues nos está matando y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos
Por la mañana yo dirijo mi alabanza a aquel que ha sido y es mi única esperanza. Hermanos, esa debe de ser una de nuestras formas de adorar a Dios. Por la mañana, como decía el salmista David, temprano yo te buscaré, de madrugada escucharás mi voz, delante de ti me presentaré. Esa debe de ser nuestra oración, mis queridos hermanos. Presentarnos todos los días por la mañana y decirle, Señor, aquí estoy, me presento a ti en esta mañana, Señor, preciosa y hermosa. Vengo a ti, Espíritu Santo, toma mi vida y llénala con tu presencia. Te doy gracias por todas las bendiciones recibidas por ti. Hoy vamos a empezar el estudio del libro de Abdías. Tal vez usted lo ha oído nombrar, a lo mejor lo ha leído, a lo mejor no lo ha leído. De todos modos, vamos a estudiar este maravilloso libro de Abdías. Es uno de los profetas menores. Es un libro que su propósito es condenar a Edom por su cruel traición que tuvo con Jerusalén. Había un pueblo que se llamaba Edom. Sus habitantes se les decían, el gentilicio que se le decía para los habitantes era edomitas. Y vamos a mirar quiénes eran esos edomitas, quiénes, de dónde eran descendientes, porque eran casi familia de los israelitas. Y vamos a ver por qué, de dónde salían. Entonces vamos a ir mirando esta historia maravillosa. El profeta se llama Abdías y algunos ubican su predicación cerca del año 586, cuando el imperio babilónico vino, incursionó en Jerusalén y destruyó el templo, destruyó la ciudad, derribó las murallas y quemaron las puertas de la ciudad. Entonces, para esa época, bajo ese contexto histórico, Dios levanta a un profeta para que hable y condene a una nación llamada Edom. ¿Por qué? Por su traición y por su arrogancia. Vamos a ir mirando esta historia maravillosa y yo te invito hoy. Ya tenemos preparado un PowerPoint para este estudio panorámico de la Biblia. Seguimos con este estudio panorámico de la Biblia y ya tenemos listo este estudio. Estamos estudiando los libros de los profetas menores y entonces estamos viendo que el Antiguo Testamento, volvamos y repitamos, se divide en Pentateuco, 5 libros, libros históricos, 12, libros poéticos, 5, profetas mayores, 5 y profetas menores, 12. Ya los 5 primeros libros de la Biblia, que es la Torá, son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los libros históricos, ya lo dijimos, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Los libros poéticos o de conocimiento, sabiduría, son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Vimos que los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Ahora estamos estudiando los profetas menores, que son 12, y vamos con Oseas, Joel, Amós, y ahora iniciamos el estudio de Abdías. Ahora, después de eso miremos a Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Vamos a estudiar todos, nos vamos a proponer a estudiar todo el Antiguo Testamento y estamos viendo libro por libro. Por eso, muchas gracias por usted ser uno de esos estudiantes que están día a día deseosos y anhelosos de aprender más de la palabra de Dios. Felicitaciones. El libro de Abdías en hebreo es Obadías, que significa siervo de Yahvé. Significa siervo de Yahvé. En la versión de los 70 en griego, al ser la traducción al griego, se le colocó Ovidiud, que significa adorador de Dios. Pero el nombre castellano, la transliteración más fiel es Abdías, que significa siervo de Dios. Siervo de Yahvé, siervo de Dios. Y ese es el nombre para Abdías. Y hermano, yo creo que este es uno de los nombres más hermosos, porque usted y yo, eso es lo que somos. Somos siervos del Dios Altísimo, siervos. La palabra siervo es simplemente alguien que está dispuesto a hacer lo que su Señor le manda.
En el contexto del Nuevo Testamento, un siervo dentro del Imperio Romano era un esclavo. Alguien que no tenía derechos, simplemente era para obedecer a su Señor, hacer la voluntad de su Señor. Entonces, mire, esto es uno de los títulos más importantes que usted y yo podemos recibir. Hoy en este mundo donde mucha gente quiere títulos y todo, el título más bonito puede ser este que tenía Abdías, siervo de Dios, siervo de Yahvé. El autor, el libro menciona al autor y en misma palabra, en el 1:1 dice, esta es la visión que el Señor soberano reveló a Abdías acerca de la tierra de Edom. O sea, no sabemos nada de él. Existen 13 personas en el Antiguo Testamento con ese nombre. Por su poesía podemos decir que era un hombre culto, de profundas convicciones, austero, piadoso y patriota, convencido de que Dios regía los destinos del hombre. Pero realmente el libro no nos habla nada de su autor, simplemente menciona el nombre nomás y simplemente dice que vino a él una visión del Señor Dios Todopoderoso, de Jehová Dios Todopoderoso, y le reveló acerca de la tierra de Edom. Es una revelación, pero iba referente a la tierra de Edom. Era, como les decía, el propósito del libro era condenar a Edom por su cruel traición que cometió con Jerusalén. La fecha, aunque no hay certeza en la fecha de esta profecía, estamos a favor de una fecha muy tardía, cerca del año 586 a.C., después de que Jerusalén o después de la caída de Jerusalén por el imperio babilónico. Quiero en esta mañana hacer un paréntesis y saludar a nuestro pastor, amigo y docente Néstor Aníbal Morales. Lo estimamos mucho, le quiero mucho. Está en Denver, en Colorado, es profesor de la universidad allá en Denver, teólogo, doctor en teología. Dios le continúe bendiciendo y que la gloria de Dios repose sobre su vida. Saludamos también a Diana Vázquez y Marlenita, mis primas, una bendición especial. Continuamos. El estilo del libro. Hay unos discursos proféticos escritos en poesía hebrea. Es la forma del estilo que tiene el libro, del autor. Son unos discursos de manera profética. Discursos proféticos escritos de una manera poética. Es una poesía hebrea. Es una forma poética escrita el libro. Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento y el tercero más corto de toda la Biblia, después de segunda y tercera de Juan. Ha sido descrito como la oración indignada de Abdías o un himno de la revancha en contra de Edom. Vino un desastre en Jerusalén y los edomitas participaron en el saqueo de la ciudad, retuvieron a los fugitivos, los vendieron como esclavos. Esto motivó la escritura de esta profecía. Resulta que en el contexto en el cual estamos hablando, los babilónicos vinieron, sitiaron la ciudad, se llevaron cautivo a millares de judíos. Los vendieron y se los llevaron para Babilonia. Pero quedó un remanente viviendo ahí, en una situación lamentable. Y como dicen por ahí, al caído caerle. Estas personas que estaban en Jerusalén, judíos que estaban ahí en Jerusalén, vinieron ahora los edomitas y fuera de eso ayudaron a participar en el saqueo. O sea, lo que no se llevaron los babilónicos, se lo llevaron los edomitas. Los fugitivos, los pocos que quedaron ahí fugitivos y que quedaron vivos y que quedaron divagando por Jerusalén, los vendieron como esclavos. Por eso entonces Dios permitió que este hombre llamado Abdías diera una profecía en contra de una nación llamada Edom. Con santa indignación ardiendo en su pueblo, en su pecho, Abdías predice la retribución sobre Edom y la exaltación del pueblo de Yahvé. Los edomitas eran descendientes de Esaú. Uno pregunta, ¿pero quiénes eran esos edomitas? ¿Quién era ese pueblo edomita? Pues los edomitas eran descendientes de Esaú. Un pueblo orgulloso que vivían escondidos en las fortalezas montañosas, labrada en piedra sólida, en la ruta de las caravanas desde el norte hasta el Mar Rojo. Eran importantes comerciantes y bandidos. La ciudad era accesible solo por un estrecho cañón, donde apenas podían cabalgar 2 jinetes. Es natural que se sintieran muy seguros. O sea, era un pueblo orgulloso,
un pueblo prepotente, pero también un pueblo orgulloso, pensando que eran inexpugnables, que nunca ningún otro pueblo podía adentrar a donde ellos, porque estaban viviendo en un cañón, en un estrecho, y donde para poder entrar ahí tenían que pasar por este estrecho, por este cañón, cabalgar solamente 2 jinetes. Entonces ellos se sentían muy orgullosos de que nada les podía pasar. Pero hermanos, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ahora, hemos dicho que los edomitas eran descendientes de Esaú. Recuerde que Esaú fue el hermano de Jacob. Jacob y Esaú fueron rivales desde el nacimiento. Cuando Moisés pidió pasar por el territorio edomita, se lo negaron y tuvo que conducir al pueblo bordeando su territorio. Saúl luchó contra ellos y finalmente David los subyugó en la época del Reino Unido. Hacia el siglo III antes de Cristo, los nabateos habían arrojado a los edomitas de su fortaleza. Los descendientes de Saúl se establecieron en el Neguet, llegando a ser, por casamientos mixtos, los idumeos del periodo del Nuevo Testamento. Ahora, en el año 70 después de Cristo, Tito Livio destruyó completamente el poder idumeo y estos desaparecieron de la historia, tal como lo está profetizando el profeta Abdías. La profecía descrita por Abdías como una visión y concerniente a Adón, quien eran parientes y antiguo enemigo de Israel. El mensaje profético de Abdías es un juicio a la sabiduría humana. Aún lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 25. Por lo tanto, el libro de Abdías es relevante en esta edad moderna del humanismo secular. Hoy vivimos en un humanismo secularizado, pero este libro todavía sigue siendo relevante. Y algunos dirán, pero ¿qué tiene Dios que decirme a través de este libro? Mucho te puede decir. Una de las cosas, hermanos, es que no te dejes engañar por el orgullo. Mucha gente, hermano, hoy en un mundo secularizado y todo, está orgulloso porque según ellos viven en la mejor época de la historia. A lo mejor una época de mucha tecnología y de muchos avances científicos y todo. Y hay mucha gente tiene mucho llena de orgullo. Orgullo por el conocimiento, orgullo por sus bienes materiales, orgullo por su abolengo, en fin. Pero déjame decirte, sin Dios no somos nada. Separados de Él no somos nada. Y ese orgullo queda en nada. Durante la destrucción de Jerusalén por los babilónicos, los edomitas los animaron a destruir la ciudad. Decían, destrúyala, destrúyala. Estrellen sus niños contra las rocas y exterminen a los judíos. El Salmo 137 nos hace una descripción de eso que estaba pasando. Vamos a mirar el Salmo 137, hermanos. 137 del capítulo 7 al capítulo 9. Y ahí los edomitas estaban atizando, diciendo a los babilónicos, háganlo, destruyan, destruyan, estrellen sus niños contra las rocas y exterminen a los judíos. Voy a leerles en la Nueva Traducción Viviente. Dice, oh Señor, recuerda lo que hicieron los edomitas el día de que los ejércitos de Babilonia tomaron a Jerusalén. Decían y gritaban, destrúyala, destrúyala. Anhelada la reducir a escombros. Oh Babilonia será destruida. Feliz será el que haga pagar por lo que han hecho. Feliz será el que tome a tus bebés y los estrelle contra las rocas. O sea, le animaban al pueblo de Babilonia y le decían, los edomitas le decían, aquí nos está diciendo el Salmo 37, le decían a los babilónicos, destruyan a Jerusalén, destrúyela, conviértala en escombros. Y decían, cojan sus niños, tomen sus bebés y estréllenlos contra las rocas. Tremendo, hermanos. Los edomitas eran descendientes de Esaú, hermano mayor de Jacob. ¿Te recuerdas la historia en Génesis capítulo 25? Esaú era por fuera un hombre mucho mejor que el tramposo Jacob. Sin embargo, Dios rechazó a Esaú y decidió escoger a Jacob.
Esaú estableció el reino edomita, idumea, y continuaron como enemigos hasta este momento, en el cual Dios está levantando un profeta llamado Abdías y les está diciendo, ustedes, Dios les va a castigar. En esa época, recuérdese, eran medio hermanos, eran familia, porque recuérdese que Jacob, Dios le cambia el nombre y le dice, ahora le está cambiando el nombre y le dice, ahora ya no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel. Y su hermano Esaú ahora se convierte en el padre de otro pueblo, el pueblo edomita. Y hermanos, hay veces la traición, hay veces viene de la propia casa y es lo más duro. Qué duro, hermanos, hay veces. Estaba mirando que las traiciones más dolorosas que podemos experimentar son aquellas que cometen las personas más cercanas, hay veces a nosotros. Esto fue lo que sintió Abdías cuando los edomitas atacaron a Jerusalén, porque los edomitas eran descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, y estaban ligados por sangre a los israelitas. Sin embargo, traicionaron a sus parientes y saquearon la ciudad cuando cayó en manos de los babilónicos cerca del año 586. En este breve libro, Abdías predice la caída de Edom como consecuencia de este despreciable acto traicionero, hermanos. Qué triste, hermano, que hay veces la misma familia o las personas más allegadas puede usted experimentar traición. Puede experimentar traición. Y esto fue lo que estaba experimentando el pueblo de Israel cuando vino los babilónicos y destruyeron Jerusalén. Y sus propios medio hermanos, los edomitas, en lugar de defenderlos, antes decían, destrúyanlos, destrúyanlos. Conviertan a Jerusalén en escombros, cojan sus niños y estréllenlos contra las paredes. ¿Alguna vez ha escuchado una prédica basada en la profecía de Abdías? Déjeme decirle que yo muy poco. Y la razón es que su mensaje no es popular en nuestra época, porque habla de destrucción y habla de juicio. Las palabras de Abdías provinieron directamente de Dios. Yahvé, el Señor, ha dicho así, por ende son palabra de Dios. Edom significa rojo y va con la región donde habitaban. Su territorio era una tierra roja. Abdías fue contemporáneo de Jeremías, de Daniel y de Ezequiel. Ahí vamos a mirar y mire, Daniel, Ezequiel y Abdías eran profetas contemporáneos. Daniel, contemporáneo de Abdías, solamente que Daniel vivía en Babilonia y Abdías vivía en Jerusalén. Ezequiel estaba en Babilonia, mientras que Abdías estaba en Jerusalén. Y también es contemporáneo del mismo Jeremías. Podríamos hablar también del mismo Jeremías. Entonces, mis queridos hermanos, son profetas contemporáneos de esta época. Ahora, el libro, si uno mira, es un libro que solo tiene un capítulo, dividido en 21 versículos. Por eso es uno de los libros más cortos de la Biblia, estábamos diciendo. Estamos diciendo que es uno de los libros más cortos de la Biblia. Pero el primer capítulo, porque solo es un capítulo, del versículo 1 al versículo 9, nos habla el orgullo, el juicio por el orgullo. Del versículo 10 al versículo 14 del capítulo 1, el maltrato que recibieron a Judá, por el maltrato a Judá. Esas eran las razones del juicio. Y el capítulo 15 al 21 salta, aparentemente hace un cambio, un giro inesperado el autor y ya incluye todas las naciones y habla del juicio futuro de Dios a todas las naciones. Del capítulo 15 al capítulo 21, el día del Señor. El día del Señor, hermano. Entonces, un solo capítulo con 21 versículos, pero tiene una riqueza, hermanos, literaria y una riqueza espiritual hermosa. Y vamos a ir desarrollando, hermano, este maravilloso libro, el cual hoy yo te invito para que lo estudiemos. Es el contenido de Abdías, el mensaje de Dios a Abdías. Edom será conquistada, Edom será saqueada, la actitud hostil de Edom. Edom maltrata a Judá, Edom persigue a Judá, el día del Señor, la salvación de un remanente y el reino futuro de Dios.
Vamos a ver la primera parte del 1 al 9, versículo 1 al versículo 9, por el juicio por el orgullo. Juicio por el orgullo. Y voy a leerles este versículo del 1 al 9 en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice así: esta es la visión que el Señor soberano reveló al profeta Abdías acerca de la tierra de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor, que un embajador fue enviado a las naciones para decir: prepárense todos, convoquemos a nuestros ejércitos y ataquemos a Edom. El Señor dice a Edom: te haré pequeña entre las naciones y serás muy despreciada. Has sido engañada por tu propio orgullo, porque vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto de las montañas. ¿Quién puede tocarnos aquí en las remotas alturas? Dices, y te dices con arrogancia y te preguntas con arrogancia: ¿quién nos puede tocar aquí? Pero aún que te remontes tan alto como lo hacen las águilas y construyas tu nido entre las estrellas, te haré caer estrepitosamente, dice el Señor. Si vinieran los ladrones en la noche y te robaran, ¿qué desastre te espera? ¿No se llevarían todo? Lo que cosechas uvas siempre dejan unas cuantas para los pobres, pero tus enemigos te aniquilarán por completo. Registrarán y saquearán cada rincón y cada grieta de Edom, y se llevarán hasta el último de los tesoros escondidos. Todos tus aliados se volverán contra ti y ayudarán a expulsarte de tu tierra. Te prometerán paz mientras traman engañarte y destruirte. Tus amigos de confianza te tenderán trampas y ni siquiera te vas a dar cuenta. En aquel día, ni una sola persona sabia quedará en toda la tierra de Edom, dice el Señor, Jehová Dios Todopoderoso. Después destruiré en las montañas de Edom a todo el que tenga entendimiento. Los más poderosos guerreros de Temán sentirán temor, y todas las montañas de Edom serán exterminadas en la masacre. Esta es la primera parte del 1 al 9, el juicio por el orgullo. Esta es la visión que tuvo Abdías, y empieza a decir: Abdías recibe el mensaje como una visión, y el mensajero es Abdías, y el mensaje es doble para Edom y para las naciones. Pero primero empieza, primera parte, el mensaje es para Edom, solamente para Edom. Recuérdate, y vuelvo y repito, Edom viene de los edomitas. Edom era uno de los descendientes de, acuérdese, Esaú, hermano de Jacob. Entonces, hermanos, esta es la visión que recibió Abdías, hermano. Y empieza a decirle: ojo, ustedes son un pueblo orgulloso, un pueblo que piensa que porque ustedes viven en medio de unas montañas y están ahí, están protegidos y nadie puede tocarles. Porque ustedes dicen: ¿quién puede tocarnos aquí en las remotas alturas? Y lo hacen con arrogancia. Y déjeme decirle, hermano, algo. Hoy Dios me hablaba esta madrugada y estaba orando y diciéndole: Señor, háblame acerca de este mensaje. Y hermano, el orgullo, ojo, Dios me decía: ojo, porque yo miro de lejos a los soberbios, yo miro de lejos al orgulloso, pero miro de cerca al humilde. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hoy el Señor me decía: ¿cuánto siervo mío se ha vuelto orgulloso? ¿Cuánto siervo mío se ha pensado que ha cogido el cielo con las manos? ¿Cuánto siervo mío, hermano, ha dejado mi gloria y se ha dejado llenar su corazón de orgullo? El diablo les ha llenado su corazón de orgullo. Y el Señor dice, como diríamos nosotros: bajémonos de esa nube, hermanos. Porque yo sin Él no soy nada. Separado de Él no puedo hacer nada. El reino de Judá ha caído bajo el asedio babilónico. La ciudad de Jerusalén ha sido saqueada y Edom se goza en la desgracia de Judá y se une a los babilónicos en su destrucción. Esto es en el año 586. Y por eso Dios tuvo que traer juicio por el orgullosa Edom.
Ahora, algunos preguntarán, pastor, ¿y hoy Edom qué es? O sea, el territorio que ocupaba Edom, hoy, ¿qué hay? Hermano, Edom, Moab y Amón, que esas eran las regiones antiguas, hoy son los jordanos y tienen límite con Judá. En la actual Israel, escúcheme bien, la actual Israel, el actual pueblo de Israel que Dios está otra vez restaurando desde el 48 hasta hoy, llevando 72 años ya de haber vuelto a su tierra, está rodeado por los libaneses, que son los antiguos. En los libaneses, hermanos, que son los fenicios, los antiguos fenicios, los sirios, los edomitas, moabitas y amonitas, hoy son los jordanos y Egipto. Y está rodeado, el pueblo judío está rodeado de estas naciones. Y todas estas naciones son enemigas del pueblo de Israel. Siguen siendo enemigas del pueblo de Israel. A partir, hermanos, sí, como usted puede ver, el capitán de Edom, Sela, fue tomada por los nabateos y le cambiaron el nombre a Petra. Es una ciudad escarbada en la roca, de acceso estrecho y es virtualmente inexpugnable. Inexpugnable, hermanos. Entonces, juicio por el orgullo. Fue la soberbia, su arrogancia e insolencia que les hizo desear los bienes y la tierra de Judá, su pariente. Y Dios les informa que caerán. El orgullo será derribado. Uno no puede ser cristiano y orgulloso. Es una contradicción. Vuelvo y lo repito. El orgullo será derribado. Uno no puede decir ser cristiano y tener orgullo en el corazón, porque es una contradicción. Yo tengo que ser como Jesús. Y Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Humilde de corazón, hermanos. Dios desecha a los soberbios, desecha al orgulloso. Por tanto, el ladrón como el vendimiador no roban todo, siempre dejan algo, se dejan el rebusco en el campo para los pobres. ¿Sí? Por eso les dice el Señor, ¿cómo han rebuscado tus posesiones? ¿Cómo han buscado tus tesoros escondidos? Pero Dios no le dejará nada a Edom. Y le dice, todos tus aliados te han engañado y te han hecho llegar a los extremos. Los que estaban en paz contigo te han vendido y los que compartían el pan contigo te han traicionado. Esto es algo incomprensible, hermanos. Edom ahora experimenta la traición después de haber traicionado a Judá. Tus amigos te engañarán y se volverán tus enemigos. Dios está detrás de esto. No tienes que vengarte. Dios ha prometido hacerlo por ti. Y no haré, dice el versículo 8, y no haré yo que en este día perezcan los sabios de Edom y los prudentes del monte de Esaú, palabra del Señor. O sea, acuérdese que Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Hermano, cuando usted le hagan algo, usted simplemente perdone y deje todo en las manos de Papito Dios. Temán era el nombre del hijo de Esaú. Ay, Temán, tus valientes serán amedrantados. Serán tal el estrago que todos los guerreros del monte de Esaú perecerán. Entonces, ahí terminamos esa primera parte, hermanos. Juicio por el orgullo. Del versículo 1 al versículo 9. Después viene el versículo 10 al versículo 14. Y aquí entonces viene un juicio de Dios por el maltrato que le hicieron a Judá. Porque a Judá la maltrataron. Y del versículo 10, ahí es las razones, la causa del castigo de Edom. O sea, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la razón por la cual Dios va a traer juicio, va a traer castigo a Edom? No es por así, no. Hay una causa, hay una razón. Todo lo que el hombre siembra, eso después cosecha.
Y dice, a causa de la violencia con que trataste a tus parientes cercanos de Israel, te llenarás de vergüenza y serás destruido para siempre. Cuando tus parientes fueron invadidos, te mantuviste al margen y te negaste a ayudarlos. Los invasores se llevaron su riqueza y echaron suertes para repartirse Jerusalén, pero tú actuaste como un enemigo de Israel. No debiste alegrarte cuando desterraron a tus parientes a tierras lejanas. No debiste gozarte cuando el pueblo de Judá sufría semejante desgracia. No debiste hablar con arrogancia en este terrible tiempo de angustia. No debiste saquear la tierra de Israel mientras ellas sufrían semejante calamidad. No debiste regodearte de su destrucción mientras sufrían semejante calamidad. No debiste robar sus riquezas mientras sufrían semejante calamidad. No debiste pararte en la encrucijada para matar a los que intentaban escapar. No debiste capturar y entregar a los sobrevivientes en su terrible tiempo de angustia. O sea, ahí le está diciendo, mire, por esta razón, por esta otra y por esta otra, yo traigo juicio. Porque maltrataron a mi pueblo Judá, porque no lo ayudaron, porque en lugar de haberlo ayudado siendo parientes, antes se alegraba ver la desgracia ajena. Y por eso yo les traigo juicio, hermanos. Y por eso el versículo 10 dice, por haber injuriado a tu hermano Jacob, quedarás en vergüenza y serás eliminado para siempre. Esta es la razón del juicio. La palabra injuriar en hebreo también significa maltrato, opresión, desprecio, crueldad, daño. O sea, por haber maltratado, por haber oprimido, por haber despreciado, por haber sido cruel, por haberle hecho daño a tu hermano. Por eso yo traigo esto. No nos dejó pasar cuando salieron de Egipto y animó a quienes la dañaron. O sea, mire, Dios se está acordando y le está diciendo, mire, por esta razón, por esto yo estoy permitiendo este juicio. Y en el versículo 11 está diciendo, el día en que un ejército extranjero llevaba cautivo a su ejército y gente extraña entraba por las puertas de Jerusalén y sobre ella echaban suertes, tú estabas allí en primera fila y tú eras también uno de ellos. O sea, estabas ahí mirando en primera fila y como gozándote en la desgracia ajena. Y no estabas haciendo nada, no dijiste nada. Simplemente dejaste que las cosas pasaran. Y dice, los invasores se llevaban su riqueza y echaban suertes para repartirse Jerusalén, pero tú actuaste como un enemigo de Israel. O sea, como uno más, como si fueras enemigo de Israel. No se pusieron del lado de los judíos, ni los protegieron. Hay un problema de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hay gente que se le olvida que Génesis capítulo 12, versículo 3 todavía está vigente, hermanos. Y déjeme decirle, ¿por qué usted cree, hermanos, que de una manera u otra Dios ha sido tan benevolente con un país como Estados Unidos de Norteamérica? Porque hasta hace mucho tiempo, hermano, Estados Unidos ha sido un protector de Israel. Ha sido un país que ha estado con Israel. Cuando llegó a la presidencia Barack Obama cambiaron las cosas. Pero ahora que llegó el señor Donald Trump, con todos sus desaciertos que pueda tener, y algunos podrán decir no me gusta, pero con todo y eso ha sido un hombre que ha venido a bendecir a Israel, ha venido a ayudar a Israel y ha venido a estar del lado de Israel. Hermano, y Dios dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y ustedes conocen la historia de un presidente de una nación vecina que un día llegó y dijo, maldigo desde mis entrañas a Israel, maldito Israel. Y ustedes saben cómo terminó. Corrie ten Boom ocultó judíos durante la Segunda Guerra Mundial y al final se salvó de morir. Hermanos, las naciones que han decidido bendecir a Israel, las naciones que han decidido levantarse a favor de Israel, Dios la bendice. Pero las naciones que han decidido apartarse y maldecir a Israel y tratar de volverse enemigas de Israel, terminan mal. Porque esta palabra es vigente. Bendeciré a los que te bendigan
y maldeciré a los que te maldigan. Así en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Yo te invito hoy, hermanos, a que empieces a tener un cambio de actitud. Y vamos a orar por Israel. Y vamos a orar por Jerusalén. Y ora por la paz de Jerusalén. Pide shalom, paz para Jerusalén. Porque te voy a decir algo, iglesia. Un día usted y yo estaremos en Jerusalén celestial. Y un día usted y yo, hermanos, haremos parte de esa Jerusalén celestial. Y desde ahí estaremos gobernando naciones. Por eso en el versículo 12 dice, pero no debiste haber sido un mero espectador el día que tu hermano era víctima del infortunio. No debiste haberte alegrado el día en que se perdieron los hijos de Judá. No debiste haberte ufanado en el día de su angustia. O sea, eso fue lo que hicieron ellos. Por eso el versículo 13 dice, no debiste haber entrado por las puertas de mi pueblo el día en que éste fue quebrantado. No debiste haber deleitado con su mal el día que fue destruido, ni debiste despojarlo de sus bienes en el día de su desgracia. O sea, aún todavía terminaban de despojarlos. En lugar de dolerse por la calamidad de su hermano, Edom se regocijó por el dolor y decían, eso, qué bueno, así los queríamos ver, así, ay, más, háganles más, destruyanlos más, acaben con Jerusalén, quemen Jerusalén, cojan sus niños y estréllenlos contra los muros. Por eso Proverbios 24 del 17 al 18 nos hace una advertencia, no te alegres cuando caiga tu enemigo. Que no se alegre tu corazón cuando él tropiece, no sea que el Señor lo vea y le desagrade y disponga su enojo contra él. Hermanos, no importa, es que usted podrá decir, pero pastor, usted no sabe el daño que me hizo esa persona. Uy, yo quisiera verlo, pero no, hermano, antes ore por él y déle gracias. Pastor, es que usted no sabe, me robó, me quitó, me ultrajó, me hizo esto, me hizo lo otro. No importa lo que te haya hecho. Perdona y deja que el Señor obre. Mía es la venganza, dice el Señor. Claro, ellos podían estar dolidos, los judíos, por lo que hicieron este pueblo. Pero Dios no les dijo, vaya, vénganse. No, déjenme, yo me encargo de ellos. A ellos les va a llegar su cuarto de hora. Por ahí mi abuelo decía una palabra, a todo marranito le llega su nochebuena. Hermanos, del árbol caído hacen leña, decía por ahí un proverbio. Jamás te alegres de la desgracia ajena, ni te aproveches de ella. Hay personas que pueden estar hoy pasando por una desgracia, hermano, y tienen una necesidad, y entonces hay gente que viene y se aprovecha. Entonces sabe que están pasando por una desgracia, que están pasando por una necesidad, están pasando por un momento difícil, y entonces necesitan vender algo que tienen, un bien, y en lugar de comprárselo en el precio que es justo, antes le ofrecen menos. Ay, pues vecino, pues yo sí le podría comprar ese televisorcito LCD, ese Smart TV que está vendiendo. Pero pues yo le puedo dar 200,000 pesitos, usted verá si le sirven. Y la otra persona con una necesidad y no sabe qué hacer. Bueno, pues me costó 1,000,000, pero pues, y está hasta nuevo, pero pues que me tocó, estoy pagando. Hermano, no sea así. No hagan eso, porque Dios está mirando desde los cielos. Dice, no sea que el Señor lo vea y le desagrade y deponga su enojo contra él. Hermano, no se alegre cuando caiga su enemigo. Antes oremos. Jesús que vino a enseñarnos, oren por sus enemigos. Oren por el que le hace daño. Oren y no le dé rabia. Ore. Porque mía es la venganza, dice el Señor, y yo pagaré. Por eso en el versículo 14 le está diciendo, no debiste pararte en las encrucijadas para matar a los que intentaban escapar. En ese día angustioso no debiste entregar a los sobrevivientes. Algunos judíos trataron de escapar y proteger a sus familias, pero los edomitas bloquearon el camino, incluso ayudaron a capturar a los que huyeron y los entregaron a los babilónicos. Vea, estos estaban tratando de escapar. Vea esto con la familia, vea, aquí se los traemos. Por todo este desprecio a su pueblo, Dios hizo que su juicio cayera sobre Edom. Nunca encontrarás la felicidad cuando la procures sobre las lágrimas de otra persona. Vuelvo y te lo repito, hermano. Nunca encontrarás la felicidad cuando procuras
cuando la procuras sobre las lágrimas de otras personas. No intentes, hermano. No intentes. Y dejé esto para mañana, hermanos. Dios me dijo, deja para mañana. Alguien dirá, pero pastor, es que un libro tan pequeñito de un solo capítulo, eso se podía haber dado en un solo día. No, hermanos. Mañana, me dijo el Señor, vas a hablar del día del Señor. El juicio futuro de Dios a las naciones. Padre, hay mucho para hablar aquí. Mañana no te lo pierdas. No te lo pierdas, hermano. Mañana el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Jesús lo dijo. El día del Señor va a venir. El juicio a las naciones se está acercando. El juicio a las naciones se está acercando. Dios está mirando toda la injusticia que se está cometiendo. Dios está mirando de los cielos toda la maldad que hay. Dios no se ha olvidado, hermanos, de todo el daño que te han hecho. Y un día, muy pronto, Él traerá juicio a todas las naciones. A todas las naciones. Pero por ahora, ora. Aún ora por el que te ha hecho daño. Ora por el enemigo. Ora por aquel que te ha hecho daño. Ora, simplemente ora. Ora por aquel aún familiar. Porque Dios me está mostrando, mire, hay veces lo más duro, hay veces, y lo más doloroso que usted puede experimentar es que un familiar, la persona más cercana tal vez a usted, y le haga daño. Hoy hay personas que dicen, es que pastor, usted no sabe, fue mi propio hermano el que me tumbó en un negocio. Pastor, es que fue mi propio familiar, mi propio primo, mi propio sobrino el que me hizo tal daño. Otros dirán, pastor, es que usted no sabe. Mire, pastor, es que fue mi propio hermano que violó a mi hija. El tío y violó a mi hija. Y yo le abrí las puertas de mi casa. Pastor, ¿cómo no me voy a vengar? No, déjeme yo, pastor, yo lo quiero. Vea, mira, si tengo que pagar por el pago. No, hermano, no. Perdone. Ore. Y deje que Dios haga justicia. Deje que Dios haga justicia. Deje que Dios haga justicia. Alguien dirá, pastor, es que fue mi propio esposo y en mi cara me consiguió otra mujer y hasta me la fue y me la mostró y me dijo, mira, yo tengo otra mujer y qué. Pues perdónelo y siga adelante y no guarde rencor. Y si más adelante le puede extender la mano, extiéndale la mano, ayúdelo. Porque eso le agrada a Dios. Perdone y deje que Dios haga justicia. Deje que Dios haga justicia. Deje que Dios haga justicia, hermanos. Porque hay mucha gente hoy que puede estar diciendo, pero pastor, mire, ellos los hermanos de los israelitas eran nada menos y nada más que los hijos de los descendientes de Esaú, hermano de Israel. Hermano de Jacob, que después sería Israel. Eran sus parientes más cercanos y en lugar de ayudarlos, en el momento de calamidad antes estaban ahí para decir, vengan, destrúyalo. Venga, vea, se está escapando por ahí, cójalo. Venga, aquí se lo traje. No se preocupe. Dios va a hacer justicia. Por eso Dios dice, mañana vas a hablar del día del Señor. Porque a partir del versículo 15 hasta el 21, habla del día del Señor, el futuro juicio de Dios a las naciones, hermano. Porque usted de pronto está diciendo, Padre, mi oración no hago sino ver tanto dolor y tanta maldad y tanta cosa. Padre, y tal vez pero déjame decirle, Señor dice, yo traeré pago. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, yo te pido hoy en esta preciosa y hermosa mañana que traigas paz, perdón y tranquilidad a muchos de los hermanos y hermanas que hoy me están viendo a través de esta red social como es el Facebook Live, aquellos que me van a ver a través de la red social YouTube.
Y hoy, dale ese espíritu de perdón, Señor. Enséñanos a perdonar. Tal vez hay motivos muchos, Señor. Y alguien diría, hay motivos para vengarse, hay motivos para tomar represalias, pero no. No dejemos que nuestro corazón se llene de daño, de orgullo. No dejemos que nuestro corazón se llene de venganza, de amargura. Deja todo eso a Dios. Hoy en esta mañana yo te pido, hermano que me está viendo, iglesia que me está viendo, entrégale al Señor Jesucristo toda esa carga. Y dile, Señor, yo no quiero pecar, no quiero vengarme. Perdóname. Y yo perdono. Enséñame a perdonar. Hoy perdono a mi hermano que me hizo daño. Hoy perdono a mi hermana que me hizo daño. Hoy perdono a mi hermano que me quitó mis bienes materiales. Hoy perdono a ese hermano que me hizo daño y me violó. Hoy perdono, hoy perdono. Hoy perdono a ese primo, a ese familiar que te tumbó en un negocio. Perdona hoy y deja todo al Señor. Gracias, Señor Jesús, por esta preciosa mañana y por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludamos a mis hermanos que nos sintonizan. Saludamos a Wilmer, John Medina, a la pastora Patricia Gómez, al hermano Juan Carlos Delgado Grijalva. Saludamos a nuestra hermana Elsa Puerto Galvis, que nos ve desde la ciudad hermosa de Bogotá. Saludamos a Karen García Molina. Saludamos a Rosa Elena Bolaños, Leonidas Romero Morena, a mi tío Jaime Restrepo. Saludamos a Carmen Martínez. Elsa dice, excelente explicación. Carmen Martínez dice, buenos días, Dios le bendiga, Pastor Alberto. Dios te bendiga. Saludamos a la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo en Simijaca. Saludamos a la hermana Luz Amelia Viáfara Quintana, Nubia Fernández, mi prima Teresa Vázquez, al Néstor Aníbal Gómez, que nos ve desde Denver, Colorado. Saludamos a mis primas y familiares. Saludamos a Luis Edi Mueces Pinchao, que nos ve desde San Antonio de los Caballeros. A Sobeida Madera, a mi tío Fano Restrepo, también los saludamos. Saludamos a Rosa Elena Bolaños, María Eugenia Gómez Oquendo, Karen García Molina. Saludo a mi mamá Aida Restrepo y a todos los hermanos que nos sintonizan, nos ven y nos van a ver a través de este medio como es el Facebook Live. Saludos a Wilson Díaz Granado, su esposa Maura Revelo y sus hijos y nieta Naela. Bendiciones. Que tengan un feliz almuerzo, un feliz fin de semana. Y mañana no olviden, continuamos con este maravilloso libro de Abdías, pero a partir del versículo 15 hasta el 21, el día del Señor, el día del Señor, el juicio futuro de Dios a las naciones. Bendiciones y que tengan un lindo y excelente resto de día. Hasta mañana, 11 de la mañana, no te lo pierdas.